finiquitar el tema de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, te quiero preguntar por dos factores, bueno, por dos ámbitos o por dos temas también. Tema de los caiviles. Estáis viendo seguramente una foto de los caiviles de fondo. Los caiviles, además de la seguridad interna, también tienen otra función, otra misión de la ONU que, ojo, estas misiones, lo que hablábamos antes, ¿no? de la Corte Internacional, estas misiones son una baza para el país a nivel diplomático, ¿eh? Siempre dan un pequeño plus, aunque hemos visto que la ONU no sirve absolutamente para nada, pero bueno, siempre más vale tener una posición de poder dentro de esa organización que no tenerla. Entonces, desde ese punto de vista, pues Guatemala ha jugado un buen papel, ¿no? Llevando estos caiviles al Congo. Explícame un poco por qué están en el Congo, para qué están en el Congo y si todavía, sobre todo, siguen en el Congo, porque no sé si han continuado los despliegues. Bueno, el contingente guatemalteco de Fuerzas Especiales en la República Democrática del Congo ha sido un proyecto que francamente ha salido muy bien, digamos, para las Fuerzas Especiales, porque no solo les ha dado prestigio a nivel internacional, sino que le han dado un papel fundamental a las Fuerzas Especiales guatemaltecas en las misiones de ONU. ¿Por qué se dieron? Bueno, básicamente también tengo un video por ahí explicándolo más o menos, y es que, digamos, la situación en el Congo es infrahumana en básicamente todos los aspectos, y en base a eso y la conflictividad interna que hay desde grupos del crimen hasta guerrillas y demás, provocaron que la ONU aplicara una misión de estabilización de paz. En ese marco, pues se reclutaron a varios países que tuvieran la capacidad de aportar desde aspectos logísticos, de inteligencia, y en el marco en el que está Guatemala, de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad operativa, de las operaciones especiales. Y Guatemala, bueno, perdón, en el caso del Congo, al tener un ambiente selvático, húmedo y cuestiones por el estilo, Guatemala encajó muy bien, digamos, dentro de esa operatividad. De nuevo, porque los caiviles son una fuerza especial contrainsurgente, que es básicamente más o menos la línea con la que fue y sigue siendo creada, digamos, la fuerza especial guatemalteca, los caiviles. Entonces, en base a eso es que están ahí. Ya vamos precisamente, ¿qué? Ahora, actualmente está el 23 contingente, ¿verdad? El 23 contingente de Fuerzas Especiales Guatemaltecas. Se va un año, ¿verdad? Va al Congo y regresa a Guatemala, y es un relevo, ¿verdad? Porque va al siguiente O sea, contingente y el regresa. contingente es un año Sí, entero. sí, es un año de despliegue, digamos, ¿verdad? Es Entonces, duro, ¿eh? Un año sí, fuera. son 6 meses de predespliegue, de entrenamiento, de capacitación, de tema de enfermedades y demás, inclusive clases de idiomas, porque en el Congo se habla francés. Entonces, el tema de idiomas y de coordinación con otros ejércitos y demás, el predespliegue, y se va un año de despliegue entero al Congo, digamos. De hecho, no sé si está viendo esto, pero un saludo muy grande. Tengo un amigo que va directo al contingente del siguiente año, y va en agosto, ¿verdad? Y regresa en agosto del siguiente año. Entonces para él es su tercer despliegue, si no estoy mal. ¿Cómo se llama? Ya fue a Haití, que me imagino que hablaremos de Haití dentro de poco, Exactamente. y es su segundo despliegue en el Congo. Entonces, es un tema muy, muy importante. De hecho, recientemente, y no sé si sabías, hubieron heridos caiviles ¿cómo se llama?, por un ataque de morteros al campamento. Si bien el ataque no fue directamente, digamos, al campamento guatemalteco, al Guasfor, ¿cómo se llama? Sí, sí fue un ataque a las fuerzas congoleñas, digamos, de la República Democrática del Congo, y estaban en ese momento con personal de Naciones Unidas, de Guatemala. Entonces, hubieron 7 heridos por esquirlas, uno que tuvo una fractura y demás, y si no estoy mal, 1 o 2 regresaron a Guatemala para una atención médica más integral y demás. Entonces, vemos que la situación, a pesar de que ya está, digamos, hay rumores de que la MONUSCO, que es la misión del Congo, va a cerrar próximamente.
Vemos que la conflictividad sigue y las Fuerzas Armadas de Guatemala siguen estando presentes y por lo menos hasta el siguiente año seguirán presentes. ¿Cuál? Hombre, es que 23 años es una presencia destacada. Me imagino que será una, bueno, sí, como comentabas tú, es una misión de varios países donde Guatemala en este caso pone un contingente de caibiles. ¿Cuál es su papel operativo? ¿Cuál es su ámbito operativo? Es decir, ¿a qué se dedican los caibiles en el Congo? Porque hemos visto mucho este tipo de misiones, sobre todo en la Unión Europea, EUTM, European Union Training Mission, que son misiones dedicadas al adiestramiento. Dentro de la MONUSCO, ¿también los caibiles realizan funciones de adiestramiento de tropas locales? ¿O su papel es completamente operativo en operaciones especiales, recopilación de inteligencia? ¿Cuál es el papel que desempeñan los caibiles en el Congo? Bueno, inicialmente ha sido enteramente de cuestiones operativas de seguridad, tanto a instalaciones como de personal diplomático de Naciones Unidas, el resto del personal de Naciones Unidas, de otros ejércitos, digamos. Entonces, más o menos en esa línea va. Yo me atrevería a decir que los que, digamos, tienen una injerencia de táctica operativa de combate es Uruguay, Brasil y Guatemala. Son los encargados de desarrollar, digamos, la seguridad y las operaciones tácticas en el Congo. También, muy aparte, también se han desarrollado misiones de aniquilamiento, de capturas, de ataques y demás, porque, bueno, el conflicto continúa, a veces hay situaciones desagradables donde la población civil es vulnerada y los caibiles responden, ¿verdad? Porque básicamente están ahí para proteger a la población civil congoleña. Entonces, en ese marco, pues es que se ha movido el tema guatemalteco. Y por unos años también se ha dado adiestramiento, digamos, a las fuerzas congoleñas en el marco administrativo y operativo, por supuesto. De hecho, había un curso de fuerzas especiales fundado por caibiles, es decir, los caibiles ya se unen, digamos, a esa vitrina de fuerzas especiales que en base a su doctrina han formado una nueva fuerza especial, como lo pueden ser los estadounidenses, los británicos sobre todo. Algo que pasó, ahora por comentarlo, con España, Ajá, con Guatemala también. exactamente. Entonces Guatemala ya con una doctrina madurada, con tácticas eficientes y demás. Y sobre todo también con los caibiles teniendo una reputación a nivel internacional también. Sí, y un papel fundamental en el tema de la MONUSCO. Digamos, yo me atrevería a decir que el papel más importante referente a la seguridad. Entonces, en base a eso, decidieron formar un curso de comandos llamado Casimba, que es básicamente K de Caibil y Simba de león en africano, digamos, por así decirlo. Entonces, Congoleño. congoleño, ¿cómo se llama? Entonces, en base a eso, desafortunadamente el curso Casimba tuvo que ser clausurado porque muchos de los individuos, digamos, que recibieron este entrenamiento terminaron, pues, en la de siempre, ¿no? Utilizándolo en contra de la población civil y en el peor de los casos para grupos del crimen organizado y guerrillas. Entonces, que era un entrenamiento muy profesional y demás, y que, como siempre ha pasado, digamos, en muchas ocasiones, pues el entrenamiento termina en malas manos y termina perjudicando. Entonces, desde ese punto, Guatemala se ha separado, si entiendo bien, de la capacitación operativa. Seguimos apoyando en temas administrativos, ¿verdad? Y por supuesto de inteligencia y demás, a las fuerzas congoleñas. Y más o menos. También tiene un rol que es muy propio de los guatemaltecos en el sentido de que, digamos, legalmente bajo la Carta de Naciones Unidas no es su papel, pero tienen un rol muy humanitario también. Cuestiones como perforar pozos de agua, construir viviendas, remozar escuelas, realizar fiestas infantiles, ese tipo de componentes muy propios, digamos, de los latinoamericanos, por así decirlo, de ayuda como muy comunitaria, también lo han desarrollado, pero es algo que nace enteramente de los caibiles, digamos, y del personal guatemalteco en la misión. Pero sí, yéndonos estrictamente al operativo, ha sido, las fuerzas especiales son básicamente, por decirlo de alguna forma, como el grupo táctico predilecto para las operaciones, junto con países como Uruguay, Brasil y algún que otro también en su momento, ¿verdad? Pues ahora, bueno, esto es obviamente un magnífico
conocimiento para los caibiles, es decir, es una capacitación también, porque al final ir a un país extranjero y estar en una misión internacional, pues es siempre una experiencia muy positiva para la estructura. También, con el tema de las misiones internacionales, hace no muchos meses, bueno, ya comentabas tú brevemente el tema de Haití. Haití vive una situación totalmente anárquica, o sea, es tal cual Mad Max. Haití es a día de hoy una anarquía absoluta. Y entonces hace unos meses también saltó una polémica bastante grande en Guatemala porque se había intentado por parte del gobierno llevar a cabo una misión de pacificación de Haití. ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué levantó tanta polémica? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes que nada, digamos, se hablaría de una segunda misión de Naciones Unidas, porque Haití ya tuvo una misión de Naciones Unidas que medio instauró lo que en este momento se acaba de romper, que es un gobierno, un parlamento, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? Que antes era como está ahora, ¿no? Digamos, la situación volvió a caer en la pérdida total del orden público como anteriormente. Recordarán también que, digamos, si bien Guatemala participó con un contingente de policía militar, también estuvo presente Argentina, Uruguay, Colombia, si no estoy mal, creo que España también o Portugal, no estoy seguro. España también Entonces, estuvo, sí. exactamente, entonces hubo la MINUSTA, si no sé, me acuerdo que se llama, para Haití en ese momento, que finalizó en el 2000, te quedo mal con el dato, creo que en el 2013, 2015, si no estoy mal, 2015 creo. Sí, por ahí debió finalizar porque el ejército haitiano volvió a estar operativo a partir de 2015, 2016, o sea que no debía andar por ahí, sí, yo también he escuchado que... Entonces la MINUSTA finalizó, digamos, en ese momento y ya las tropas de Naciones Unidas se retiraron del ¿cómo se llama? Ahora, en la actualidad se vuelve a hablar de una segunda misión de pacificación para Haití bajo bandera de Naciones Unidas. En ese momento y en la Asamblea General del 2023, el presidente en ese entonces de Guatemala declaró que Guatemala tenía toda la disposición de volver a implementar personal, digamos, para la misión y bajo, digamos, en lo que se dice aquí internamente en Guatemala, no es un hecho, pero sí ya está muy entredicho de que va a haber otra misión y que Guatemala sí o sí va a participar. Entonces, ¿por qué hubo polémica en ese momento? Porque, de nuevo, el gobierno era profundamente impopular, había una crisis una crisis, digamos, política aquí en Guatemala bastante agitada, entonces cuestiones como estas son pues vistas por la mayoría de la población como desafortunadas. Lo cierto es que Guatemala ya había participado en misiones y está participando en misiones, tanto los caibiles en el Congo como un sinnúmero de observadores y de personal administrativo en varias misiones. Entonces, por ejemplo, no sé si mucha gente sabe que en Mali, que por lo general ha sido como la misión estrella de El Salvador, donde participan aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña y demás, en Guatemala tiene la presencia de tres controladores de Mali. Ajá. Tiene Guatemala presencia con controladores aéreos, ¿verdad? O sea que es un rol, pues a lo mejor mucho menos llamativo que las fuerzas especiales en cuestiones operativas, pero que Guatemala sigue participando en misiones de paz, no únicamente en esa, y muy seguramente Guatemala participe no solo por su capacidad operativa y administrativa, sino por la experiencia previa de que Guatemala se supo desarrollar bien en el territorio haitiano. De hecho, ahora que comentas el tema de Mali, ya lo ligo un poco. Este mes de mayo se acaba la EUTM Mali, que de hecho mi compañía fue allí a esa misión, y se va la presencia española, o sea, quedan los de Wagner, simplemente a controlar el país, a controlar el terrorismo de Boko Haram y estas cosas. Pero entonces se descarta que por cierto, también el día 26 de mayo está previsto que esa misión de índole policial llegue a Haití. En principio va a ser liderada por Kenia porque hubo ahí un montón de
un montón de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. En principio, las últimas informaciones que tengo yo son informaciones de hace 2 días o 3, es que se va a ir este 26 de mayo, pero yo todavía estaría un poco escéptico. ¿Tú, Carmo, crees que Guatemala va a poner policías o va a poner algún tipo de fuerza o crees que Guatemala se desentiende del asunto? Yo sí considero que va a participar. Yo creo que fiel a la tradición guatemalteca de las misiones de paz. De hecho, incluso muchos guatemaltecos, me pasó hace unos días en la universidad, no sabían que en Guatemala ya hubo una misión de esta índole, digamos, para la firma de los acuerdos de paz en el 96, para el conflicto armado interno, la guerra civil. Entonces, Guatemala ya tuvo en su territorio una misión de estas, la MINUGUA, que supervisó, digamos, la entrega de armamento de los grupos revolucionarios o guerrilleros aquí en Guatemala. Entonces, fiel a la tradición de Naciones Unidas, Guatemala va, si se le solicita, va a participar sin duda, no me cabe duda. Muy seguramente no participe en fuerzas especiales, como es el caso, digamos. De hecho, mucha gente, por lo que dice en Wikipedia, por lo que algún pendejo escribió, dicen que los caibiles estuvieron en el Congo. Y es sí, perdón, en Haití. Y sí y no, porque Guatemala participó oficialmente con un contingente de policía militar, no directamente con un grupo táctico operativo como lo es en el Congo, que son situaciones que son similares pero distintas al final, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que Guatemala va a participar si se solicita definitivamente. ¿Con quién va a participar? Eso es lo debatible. Yo no sé si por la situación anárquica que hay ahora vayan fuerzas especiales, lo dudo. Yo creo que se va a repetir el papel de policía militar. En teoría, en teoría el marco de la operación es policial, simplemente. Entonces, policía militar, digamos, que es lo más seguro. Y sí, yo creo que Guatemala va a participar. Y esto ya es muy mi percepción. Debería participar también, digamos. De nuevo, porque ha tenido una experiencia previa que ha sido fructuosa, que ha sido aceptada, ha sido eficiente. Y no sé, que Guatemala se involucre en esto también, como decís, da ciertos puntos a la hora de influencia, digamos, Sí, en la organización. Y eso siempre es bienvenido, digamos. Dentro de la ONU. Pero el caso es que ya ha pasado antes con Kenia, por ejemplo, que se ofreció en un primer momento para liderar la misión, luego se echó para atrás, luego también salió Bukele diciendo, bueno, que también se ofrecía a liderar y a erradicar las pandillas allí en Haití. Y claro, ya ha habido tantos ejemplos de estos que yo ya no me fío, sinceramente. Veremos el 26 de mayo si finalmente desembarca alguien en Haití y quiénes son. Sobre todo, porque a mí el enfoque de la misión me parece que no es el correcto. Las pandillas tienen el control absoluto del país. Tú vas a ir ahí con policías para formar a la policía de allí. No hay un marco de seguridad que te permita hacer eso. Y eso antes de que haya ese marco de seguridad se tienen que enviar tropas. A día de hoy se tienen que enviar tropas. Pero bueno, independientemente de eso, que también si Guatemala participa sería más experiencia para las fuerzas, en este caso policiales de Guatemala, que siempre se puede trasladar esa experiencia a Guatemala. Sí, yo creo que también son positivos este tipo de misiones, ¿no? Al final, para las fuerzas autóctonas es una experiencia que de otra manera es muy difícil ganar sin ello. Esperemos por el bien de todos que se lleve a cabo una misión en Haití, porque ya digo, actualmente la situación es terrible, es terrible. De hecho, mira, ahora ligándolo ya finalmente con Haití, ¿cómo es la visión de lo que está pasando allí en Centroamérica? Porque estáis mucho más pegados que allí y las pandillas pueden tener incluso cierta influencia. Bueno, con el tema de los cárteles sí se sabe que tienen cierta influencia en las pandillas, sobre todo contrabandeando ese armamento, pero Guatemala, ¿cómo lo vivís? ¿Se escucha en las noticias el tema de Haití? ¿Hay cobertura mediática bastante o es un tema totalmente ajeno? Pues yo te diría que yo he estado muy enterado porque estos son nuestros temas, digamos. Esta es nuestra comidilla, ya sea pase aquí o en Burkina Faso, nosotros nos enteramos de cosas, digamos. Entonces, pues en Guatemala se tiene, digamos,
una noción media de la cuestión a nivel sociedad, me atrevo a pensar, digamos, como que sí, sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, pero es como muy con Ecuador, ¿no? O sea, uno se limita a decir, qué mala onda, qué feo, qué terrible, pero no hay algo, digamos, como muy, con mucho interés, digamos, de la población en general. Ahora en gobierno, pues sí hay una revisión importante por el tema de la migración, ¿verdad? Hablamos de que Guatemala está muy pegado al Es, Caribe y hay muchísimos migrantes haitianos que pasan por aquí y ahora con esta crisis pues se triplican las cantidades de migrantes que vienen huyendo y se meten en Guatemala cuestiones como de refugio, ¿verdad? ¿Cómo se me escapa la palabra? Sí, como de refugio asilo. humanitario, digamos, de asilo, gracias. ¿Cómo se llama? De asilo y cuestiones y sobre todo la migración irregular por todo el territorio. Entonces, Guatemala tiene una perspectiva como importante de eso, como de observación por el tema de la migración. Pero fuera de eso, pues Guatemala y fuera de lo de la participación guatemalteca en la misión, pues Guatemala es expectante, digamos, del tema, digamos. Claro, con el tema de la inmigración también, el primer país, digamos, afectado por ello es la República Dominicana, porque obviamente están al lado y ellos sí que no pueden tener una política expectante porque literalmente son el país vecino. Pero ojo con el tema de la inmigración ilegal hacia Guatemala de parte de Haití, porque pueden venir criminales de allí, pandilleros, para, digamos, enraizar esas estructuras también criminales en Guatemala. Hay que estar, ya digo, muy atento con este tema, todos los países de la zona, porque si se produce un desastre humanitario, que ya se está produciendo en cierto grado, pero si se produce, como vienen avisando algunos líderes pandilleros, un genocidio o algo peor, pues ahí sí que podría venir una crisis humanitaria bastante importante para Guatemala. Entonces yo creo que desde ese punto de vista urge, en primer lugar, una misión en Haití por el propio interés de Guatemala, pero por otra parte también hay que estar prevenidos y muy alerta del conflicto este.